riesgo coronario. A ver, vayamos pensando. Lo que más me está costando con ustedes es que vayan pensando y vayan razonando qué pasó con el paciente, cuál es mi objetivo con el paciente para elegir mi fármaco. De un fármaco que no se acuerden la dosis no me preocupa, que no se acuerden si es unión a proteína plasmática 20 o 30%, ni se lo pregunto, pero sí, frente a un paciente lo primero que hago es razonamiento. Lo primero. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir practicando un poco, porque lo demás lo miran en los libros. El razonamiento se aprende. Mientras más venga de dónde razonar, mejor. Si yo les digo que un paciente, ya que estás ahí en tu pato. Si yo digo que es un paciente con una oferta de oxígeno baja y mucho trabajo cardíaco, ¿cómo está este paciente a nivel cardíaco? Yo estoy diciendo baja oferta de oxígeno. ¿Quién me ofrece mi oxígeno a nivel cardíaco? Arteria coronaria, no hay donde perderse. Bien, ¿qué pudiera estar pasando en estas coronarias? Arriba las manos. Vasoespasmo, ¿qué es vasoespasmo? Una contracción sostenida. ¿Ya? A veces el vasoespasmo es un ratito y pasa y el paciente lo va sintiendo, se relaja un ratito y pasa. El problema es cuando es sostenido. El vasoespasmo sostenido sí me va a llevar a una crisis de angina, celular, ¿no? Eso voy a ver en el congreso. Ayer he trabajado todo el día, pero siempre que hago las cosas así. Celular, estrés oxidativo, marcadores de estrés celular. Thank you. Pues tenemos mañana. Vamos a razonar un rato y ya lo vamos. Razonamos primero y después ya vemos las tablas. ¿Okay? Entonces, la definición de angina de pecho, importante para nosotros marcar nuestros objetivos terapéuticos. Oferta-demanda, tengo mi balanza. Una balanza. ¿Qué pasó en la balanza? ¿Quién está baja, la oferta o la demanda? La oferta. Aquí está la oferta de oxígeno. Para que no se le olvide nunca al momento de querer definir una angina de pecho. La oferta de oxígeno baja y la demanda alta. ¿Por quién ofrece el oxígeno? Las coronarias. ¿Qué pasó en coronarias? Puede haber o una obstrucción o puede haber un vasoespasmo. ¿Qué ocurre si hay una obstrucción? ¿Problema? ¿Cómo es que ocurre esto? No todo paciente con colesterol y triglicérido alto hace placas. A veces tenemos pacientes con un colesterol total alto, esa es la doctora Daniel, tiene como 230. ¿Cuánto será mi LDL? 100. Felicidades. Nunca voy a mirar un colesterol total por el número. Nunca pidan colesterol total al paciente sin pedir HDL, VLDL y LDL. ¿Ok? Estas VLDL, 4 letras,
¿Está formada por quién? Por triglicéridos. Ah, ella está de acá, sí. Con razón. No le digo nada, digo como 100. Soy bajo tierra. Yo casi. Diga mamá, sí, para corregirme son fantásticos. Ya, vamos. PLDL, la de 4 letras, ¿de quién se alimenta? Triglicéridos. Ese valor generalmente es hasta 30. Siempre lo voy a mirar. ¿Qué les digo yo siempre del PLDL colesterol? Es el que va a determinar si el colesterol de tu paciente es alimentario o es genético. ¿Cómo, profesora? Es hasta 30. Si es un PLDL alto y él se alimenta de triglicéridos, ¿quién alimenta los triglicéridos? Carbohidratos que yo me comí y que no gasté. Carbohidratos que yo comí y que no gasté, me comí 5 panes y no los gasté porque no hago ejercicio. ¿Cómo se acumulan? Mi organismo va a intentar no hacerme diabético, entonces más insulina. Hoy atendí a una paciente con 38 de insulina sobre 9. Una hiperinsulinemia bien gordita, una hiperinsulinemia altísima, pero no está diabética, 109, 112 su glicemia. ¿Okay? Todo ese carbohidrato, toda esa glucosa que yo no gasté, se almacena como triglicéridos, se forma triglicéridos. Y los triglicéridos es el principal componente del colesterol de 4 letras. Si es alimentario, ¿cómo va a estar el VLDL en un colesterol alto? Alto, sobre 30 tienen 40, 50 los pacientes altos. A ese paciente no te conviene bajarle su colesterol con una atorvastatina, con nada, porque le das el fármaco, una estatina, bloqueas la última enzima que forma el colesterol, 3-hidroxiglutaril coenzima A reductasa se llama. Lo bloquea y baja el colesterol. ¿Qué pasa si deja de tomar? Otra vez vuelve, porque toda la cadena que lo forma se mantiene y él sigue comiendo, pero su colesterol ya está bonito. ¿Me dejo entender? Toda vez que tengo un VLDL alto, problemas alimentarios, porque él se alimenta de triglicéridos y esos son carbohidratos no utilizados. Primer punto. Si este colesterol fuera alto, pero el VLDL fuera pequeño, hay colesterol de 280, 320 y el VLDL, el muy malo, 15 sobre 30, 8 sobre 30. ¿Qué te está diciendo? Que genéticamente él es formador de colesterol. Puede ser muy delgado tu paciente. Cuando el paciente viene a la consulta y te digo, vengo nomás por un chequeo porque me obligan de la oficina o lo que sea, delgado, lo ves aparentemente saludable, tienes que pedir siempre glucosa, insulina, colesterol, triglicéridos, porque ese paciente te puede hacer un infarto en cualquier momento, aparentemente saludable, aparentemente, pero puede ser un formador genético de colesterol, que hay mucho. ¿Se entendió? O sea que antes de tratar una angina de pecho, ¿yo qué voy a mirar? Perfil lipídico. ¿Quién va de la mano del perfil lipídico? Glucosa e insulina. Glucosa e insulina. De la manito va. Uno alimenta al otro. Entonces tenemos los 3 tipos de colesterol. El de 4 letras, alimentado por triglicéridos, él es el que determina si este colesterol es genético o alimentario. ¿Verdad? Bien. Entonces, siempre tendré que ver yo valores de colesterol y triglicéridos. En este endotelio que tiene las 3 capas, ¿verdad? ¿Qué se llama? La adventicia, la muscular y la íntima, que es el endotelio del vaso. Eso que quería decir, no me salía. Ya. Ese endotelio del vaso debería estar antiinflamado, por no decir no inflamado. Yo puedo tener un colesterol alto,
Pero si el endotelio del vaso no está inflamado, voy a pasar yo como colesterol y no me voy a quedar a formar placas. Si este paciente tiene buenos hábitos, si este paciente, este endotelio, cuando se inflama, él genera ahí una carga eléctrica y el que pasa se va quedando, se va quedando, se va quedando, se va quedando. Esas son las placas de ateroma. Y si pasa el calcio, porque mi comida es hipercálcica y bajo en magnesio, pobre señora menopáusica, calcio a la mañana, calcio a la tarde, calcio a la noche. Gordita. ¿Dónde va el calcio? A endurar esta placa. ¿Qué tiene que hacer ese calcio para entrar a su hueso y que ella ya no haga osteopenia o osteoporosis? Ejercicio físico, vitamina D y vitamina K2. Bien, no necesariamente calcio. El calcio que comemos es suficiente. ¿Qué va a pasar acá? Si este endotelio no está inflamado, todo este colesterol, triglicérido va a pasar y no va a molestar. El problema es cuando está el endotelio inflamado. Profesora, ¿quién tiene endotelio inflamado? Paciente con un estrés oxidativo alto. Profesora, ¿qué es estrés oxidativo? Yo respiro oxígeno, me oxida. ¿Qué va a pasar si el oxígeno me oxida? A una manzana oxida. ¿A mí me oxida o no me oxida? Sí. Pero ¿qué va a pasar? Que tenemos una superóxido dismutasa, una citoplasmática y una mitocondrial, que ese radical libre del oxígeno, porque él me va a oxidar. Acuérdense la palabra grupo, una vez les enseñé, el que gana electrones se reduce y el que pierde electrones se oxida. El oxígeno pierde un electrón y nos va a oxidar. Solo de respirar aire, no necesito hacer grandes cosas, yo respiro y me oxido. Pero tengo mi sistema enzimático, superóxido dismutasa en el citoplasma de mi célula y en la mitocondria, y ellos van a ser capaces de reducir al oxígeno. Ellos se alimentan nutrigenómicamente de zinc, cobre y selenio. Ese es su alimento. A veces el paciente forma muchos radicales libres porque esta no anda. ¿Y qué necesitaba? Zinc, cobre y selenio. ¿Por qué dieron en COVID tanto zinc? Para alimentar esta, porque nos inflamaba mucho, hacía mucha oxidación. Y encima intubaban al paciente y metían más oxígeno. ¿Okay? Además de la superóxido dismutasa, tenemos a la glutationa, peroxidasa. Además tenemos a la catalasa. Cada una le alimenta a alguien. Ya lo vamos a ver en profundidad cuando veamos paracetamol, ¿ya? Porque el paracetamol es hepatotóxico porque esa enzima la oxida mucho. Bien. Si esto me funciona, el endotelio va a estar saludable. Si esto no funciona, dispara inflamación. ¿Para dónde? Va a disparar inflamación para el lugar del cuerpo donde esté más vulnerable. ¿Cómo, profesora? Yo siempre tengo inflamado el hombro, ahí va a ser la inflamación. Yo siempre tengo inflamado intestino, ahí será la inflamación. ¿Por qué? Porque esto va a disparar radicales libres. ¿Qué es radical libre? Un electrón, los electrones van de apare, este va a ir desapareado, va a ir solingo. Y cuando él va solito, es altamente reactivo y contra donde él choque va a hacer daño. Vamos a pensar. Mis células tienen una doble membrana lipídica, ¿sí o no? Sí. Tanto molesto yo con la doble membrana lipídica, fosfolípidos de membrana. Este electrón que quedó acá desapareado, ¿a dónde va a ir a agredir? A la doble membrana lipídica. ¿Y qué va a liberar? Gracias, fosfolipasa 2. ¿Y la fosfolipasa 2 es la madre de quién? De los pollitos, la madre de la inflamación. Va a dar lugar a la ciclooxigenasa y a la lipoxigenasa. Y empieza toda la vía de la inflamación.
Empieza la vía, inflamación a nivel respiratoria y de las alergias también, porque va a dar curso más adelante a histamina. O sea que este radical libre, ¿dónde va a ir a actuar? En el tejido más vulnerable, doble membrana lipídica, y ahí empieza la inflamación. Este endotelio saludable puede dejar pasar a todo el mundo, se contrae, se relaja cuando le toque, no tiene ningún problema. El problema es cuando él está dañado. ¿Quién lo daña? Radicales libres y queda inflamado. Si queda inflamado, queda un imán ahí que atrae a lo que pasa. Este es el gran problema. Paciente con hipertensión arterial, paciente con endotelio inflamado. Doctora, pero solo es hipertenso, endotelio inflamado, no tiene la capacidad de contraerse, relajarse, de liberar su óxido nítrico. Probablemente tiene placas. ¿Puede tener placa un paciente? Aunque sea delgado, sí. Aunque sus niveles de colesterol y triglicéridos no sean tan altos, sí. Si él está inflamado, sí. ¿Quién es el principal disparador de inflamación? Estrés oxidativo. Intestino es un gran disparador de inflamación también. Bueno, ¿quedó claro acá? Entonces, volviendo un poquito acá a mi oferta de oxígeno, mi coronario. Obstrucción. ¿Quién va a obstruir? Placas de ateroma. Cuando eso es placas de ateroma. Cuando es arterioesclerosis. Arterioesclerosis, la diferencia con arterioesclerosis. Arriba las manos. A ver, aterosclerosis y arterioesclerosis, diferencias. A ver, piensen. La arteria se vuelve más rígida. En arterioesclerosis. La arteriosclerosis es la formación de la. Tengo ahí mi plaquita. Ya. Efectivamente, en arterioesclerosis ha ingresado tal cantidad de calcio que endura la placa y ya no va a tener la capacidad del músculo liso de hacer esto y esto. Si yo lo mando a correr ahorita, porque nadie va a acabar hipertenso, aunque en un momento sube la presión y después se baja. Corazón no entrenado y lo estoy forzando. Pero nuevamente ese endotelio lo recupera así. Pero si el endotelio no está saludable y vienen los iones calcio, ahí viene el gran problema. Esas placas, ya las van a estudiar en cardio, son placas rígidas o son placas sólidas o placas que pueden desprenderse. ¿Qué examen le pido a mi paciente si hay placas para saber si que no sea invasivo? Por una arteriografía sí, ¿no? Un cateterismo. Pero ¿qué le pido a mi paciente para ver cómo estás de calcificación? Ecografía en carótida. Ecografía en carótida, y las carótidas son gorditas. Y ahí te dicen placa. O cuando le pedís una tomo, hay calcificaciones en aorta, aorta ascendente, abdominal, descendente, te lo detallan. ¿Ya? Eso es importante, extremadamente importante. ¿Ya? En la ecografía le pides de carótida y si alguna vez le hacen la tomografía, por otro tema salen las calcificaciones también. Bien, ahí ya con aorta más, ¿no? Doctora, también se llama Doppler. Doppler, ecografía con Doppler. Sí. O Doppler directamente, pero es una ecografía, con el ecógrafo le hacen. En la centellografía, ¿qué pueden ver en una centellografía? Dime cómo se hace una centellografía y ahí vamos a saber. Ya, el paciente va a tomar un material radioactivo. ¿Para que capte quién? Generalmente tiroides, puede ser para los huesos también. ¿Sí? Y ese material radioactivo se va a pegar y de acuerdo a un tiempo emite onda. Entonces se le saca la placa al paciente y ve la tiroides ahí exactamente dibujada, si es hipercaptante o es monocaptante o si hay nódulos. Y a nivel óseo es otro tipo de contraste y ahí te va dando también toda la silueta del hueso y dónde está y dónde no está la actividad del calcio. Solo ves calcificaciones en un Doppler, pero nunca le vas a pedir una centellografía para ver calcificaciones en carótida, no. Eso es para determinado
órganos que van a captar tu material radioactivo, que viene un isótopo radioactivo, marcado para que en la placa o en la plancha él haga su difusión. Bueno. ¿De dónde dijo que venían los radicales libres? ¿Cómo? ¿De dónde dijo que venían los radicales libres? ¿Cómo se dice? De aquí. Para que no se olviden nunca. Todos respiramos oxígeno. ¿Quién es el principal formador de radical libre? El oxígeno. ¿Yo necesito radicales libres? Sí. Yo meto ese oxígeno, 96% se va a mi ciclo. Esto está medio caliente, parece. Hace rato estaba frío, sí. 96% va a ciclo de Krebs, mi oxígeno. 96, a veces 97. Ahí ese ciclo de Krebs va a hacer ATP, va a transformar ese oxígeno en dióxido y el dióxido se va y no me molesta. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un 3% que va a formar radical libre. Yo lo necesito, sí. ¿Para qué me va a formar ese radical libre? Esa es mi defensa. Porque todo el oxígeno que yo meto, nada es estéril. Incluso lo que como no es estéril, ¿cierto? Y esos radicales libres van a ir a matar virus, bacterias y hongos que ingresen. Si yo a este paciente, que apenas ese 3% que es normal de radicales libres, yo lo antioxido, le quito su inmunidad. O sea que no es que ahora voy a antioxidar a todo el mundo, no. Pero hay pacientes que en lugar de irse el 97% no tienen un buen sistema de estas enzimas y en lugar de 3 está un 5, un 8, un 10, un 20. ¿Y saben qué ocurre con eso? Mucho radical libre. ¿A dónde es que empezamos a hacer deterioro? Empezamos con la doble membrana lipídica. En otros pacientes por la mitocondria, mitocondriopatía, paciente no tiene energía. Otro paciente por ribosoma, formación anormal de proteína. Aquí pueden hacer una oxidación en el endotelio, en cualquier órgano. ¿Quedó mejor? ¿Sí? Ya. Entonces, esa obstrucción que un poquito hemos hablado, yo tengo que no es nomás medicar a este paciente, tengo que ver todo su terreno bioquímico. ¿Ya? Pacientes delgados, saludables, te pueden traer muchos trastornos metabólicos. Esto es lo menos que vas a pedirle, más una glucosa, más una insulina. ¿Quién más es un prooxidante? El ácido úrico, primero antioxidante, si está muy elevado va a ser un prooxidante. Ya. Si esta está obstruida, ¿qué le puedo hacer? Por aquí ya pasa menos oxígeno. Si pasa menos oxígeno y esto cada vez, o si la presión acá sube, me desprende esta placa de ateroma. Si la desprende y acá yo tengo un vasito más pequeño, ahí se puede enclavar y toda esta zona ya se infarta. Y hablo de infarto. O sea que ¿cuál es el riesgo de esta obstrucción? Elevo la presión en mi paciente, se arranca la placa, de estable se vuelve a inestable. Cuando te hacen el Doppler te dicen más o menos si la placa es estable o no. No está bien pegadita ahí, déjalo más tranquilo, pero a veces se ve que una parte está como volando ahí. Son placas inestables, no está pegada. Entonces, un aumento de presión que puedes hacerlo subiendo una escalera o haciendo cualquier cosa, rápidamente puedes prender, ese es el riesgo. Si hay una obstrucción, ni modo. ¿Qué tengo que hacer? No tengo cómo desobstruir sin ser invasivo. ¿Sí? Ingresa un catéter y al ingresar el catéter normalmente ya van lavando un poquito. Pero ahí pueden poner un stent, por ejemplo, si la obstrucción es muy alta. El stent va a ser como una malla. Una mallinga, lo meten y se infla una canastita. ¿Qué riesgo hay del stent? ¿Cuánto tiempo te dice que te va a durar tu stent? Aproximadamente 10 años. Porque a esta arteria le metieron un stent. Debería estar esto ahí, ya. Si acá hay un elemento extraño, generalmente, ¿qué va a hacer todo su alrededor? Lo tienden, si hay algo extraño, lo tienden a encapsular o no. Eso ocurre normalmente. Entonces esto lo tienden a encapsular y se tiende a cerrar. Te dicen su stent va a durar 10 años. ¿Sí? ¿Cuál es la otra chance? Que entren, que hagan un cateterismo, hacen un poco
lavado ahí, pero no significa que eso siempre va a ser óptimo. Si se desprende por acá, te pueden hacer una embolia grasa sin ningún problema. Y también hay riesgo de provocar una embolia en el mismo procedimiento de transferencia. ¿Por qué? Porque mover la grasa, y la grasa que va a hacer va a ir a embolizar donde haya menor tamaño. Es un riesgo. A veces el cateterismo te diagnostica para decir cuál es la arteria que no está bien, más ese mismo procedimiento no deja de ser un riesgo. O el procedimiento hace su limpieza. Más nada es 100% seguro. ¿Ya? Entonces, si hay obstrucción, ¿qué objetivo terapéutico voy a tener? Si hay obstrucción, vasodilatar. Vasodilatamos. ¿Por qué se formaron placas? Tengo que revisar el perfil lipídico. Si las placas se juntan acá, ¿qué tiene una placa? Colesterol, triglicéridos. Pasan las plaquetas y son las primeras, tienen un efecto reológico hermoso y ellas se hacen más gordas, más flacas y pasan por donde sea. Y cuando hay inflamación toman cargas opuestas y se agregan. ¿Qué le puedo dar a este paciente? Antiagregante plaquetario. ¿Quién lleva la flor en antiagregante? Con 100 miligramos. En realidad 80, tomamos 100. Aspirina y después hay otros anticoagulantes que ya lo vamos a revisar, pero nadie le ganó aspirina hasta ahora. Quería preguntar. Era eso, si nosotros tomamos un anticoagulante, ¿no podríamos disolverla? Disolver no, y si es colesterol y triglicéridos no le hace nada. Sí, la agregación de plaquetas. Que cuando hay agregación de plaquetas es más que todo en los vasoespasmos. A veces el vasoespasmo ocurre en un vasito limpio y ahí las plaquetas empiezan a llegar al lugar porque si hay vasoespasmo hay isquemia, si hay isquemia hay falta de oxígeno, hay radicales libres y llegan ellas a querer taponear. ¿Ya? Vasoespasmo coronario, ¿qué voy a hacer? Vasodilatación. O sea que ¿cuál es mi objetivo? Vasodilatar, pero yo no puedo quedarme con la vasodilatación si no miré hacia atrás a mi paciente. Estilo de vida, colesterol, triglicéridos, glucosa, insulina, ingesta de calcio, inclusive actividad física. Ya. ¿Con qué vamos a vasodilatar? De lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿qué le daría? Mucha preferencia en vasodilatación arterial. Un antagonista de calcio. Un antagonista de calcio, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Grupo 2. Angina de pecho, grupo 2. Grupo 1 y 3. La hidropiridina, ¿en qué tipo de angina se puede dar? Estable, solo una angina estable. Profesora, ¿qué es angina estable? Si hay estable, hay inestable, ¿no ves? A ver, ¿cuál será la diferencia? Arriba las manos, angina estable, angina inestable. Angina estable solamente cuando hay ejercicio. Angina estable, el paciente la está provocando. Ese paciente que sabe que si come mucho de noche, más una cerveza, más un cigarrillo, va a agitarse, ¿verdad? Porque toda la sangre, si yo como mucho, ¿dónde se va? Gastrointestinal, y me queda esto sí con baja oxigenación. Ese paciente que sabe que no puede subir la escalera y se pone a subir la escalera o se pone a seguir jugando fútbol porque los amigos juegan fútbol y él sabe que tiene su angina. Esa es la angina estable. Se pone muy nervioso y viene la angina. O sea, hay factores que la desencadenan y él lo sabe. ¡Pum! La inestable, el paciente está mirando tele, tranquilo, patitas arriba, paz y amor, y empieza a sentirse mal. Está dormido, ni siquiera se estaba soñando, horrible, y viene la crisis que lo despide. ¿Ya? Esa es angina inestable, viene sin previo aviso, sin un factor que estimule. O sea que el nifedipino siempre se usó en angina de pecho y causó muchas muertes. ¿Por qué? Porque no venía el retar, porque hace hipotensión marcada. Le dije yo, el paciente se pone rojo como un tomate, le dilata todo, respira bien y de pronto se agita. ¿Por qué? Porque
La vasodilatación hace una taquicardia refleja y ahí no llegó el paciente. Ahí sí podemos usar el Retar en angina estable. Ya, usted sabe que no puede salir a correr ni hacer grandes cosas, ¿sí, doctor? Le damos cada 12 horas un nifedipino Retar. ¡Pum! Pero ese que te dice, yo estaba mirando la tele, estaba todo bien y viene la crisis, a ese está contraindicado. ¿Ya? Sí, le podemos dar los antagonistas de calcio del grupo 1 y del grupo 2. Me va a vasodilatar. ¿Qué más me va a hacer aquí? Yo tenía la oferta disminuida y la demanda alta. ¿Qué le hago a la demanda alta? ¿Cómo la disminuyo? Tengo que disminuir trabajo cardíaco. Díganme todos los fármacos que conocen que disminuyen trabajo cardíaco. ¿Verdad? Bloqueamos. Ahorita muscarínicos no, pues después va a tener diarrea, dolor crónico, no sé qué va a ser mejor. Antagonistas de calcio. Antagonistas de calcio. Me quedo con ellos dos y más nada. Antagonistas de calcio y beta-bloqueante. Esa va a ser la medicación que vamos a revisar. Ya estudiamos beta-bloqueante, cosa que me complace. Ya estudiamos antagonistas de calcio, cosa que me complace. Vasodilatadores, antagonistas de calcio. ¿Quién más es vasodilatador? Hidralacina por un mecanismo un poco rarito. ¿Quién más? De vergüenza, cuarto año. IECA, gracias. Arteriovenoso, arterial y venoso. En cambio, estos antagonistas de calcio de preferencia arterial, ¿verdad? Y si son los IECA, ¿quién es? Arados. Otro vasodilatador. No, hombre, bloqueadores alfa, no los usaríamos de primera chance. Agonistas alfa 2. Agonistas alfa 2 también son vasodilatadores. Bloqueadores alfa, sí, ya lo mencionaron. ¿Okay? Nos quedamos con antagonistas de calcio y el grupo estrella de hoy, nitratos y nitritos. Fármacos antianginosos, nitratos y nitritos. Ahora sí encendemos la luz para que yo empiece y acabe el tema hoy. ¿Qué hará un nitrato y un nitrito? Liberan óxido nítrico. Y si yo pienso, ¿qué hace el óxido nítrico? Potente vasodilatador, aumenta el GMP cíclico, aumenta proteína, disminuye el ingreso de calcio. Si el calcio no entra, vasodilatación. Ese es el mecanismo de acción. Liberan óxido nítrico. El óxido nítrico aumenta el GMP cíclico, estimula la proteinquinasa y la proteinquinasa activada disminuye el ingreso de calcio. Si el calcio disminuye, hay vasodilatación. ¿Quiénes son nitratos y nitritos? ¿Quiénes? Ya que está tan relajado. Nitratos, vamos a empezar por los tri, vamos a acabar con los monos. Trinitrato de glicerilo. Trinitrato de glicerilo es la nitroglicerina, mejor que ella nadie, hasta en supositorio, en parche, en ampolla, comprimido, muy liposoluble. Alguien que nos enseña el multimedia, alguien que estoy mirando. Thank you. Nitroglicerina. Gracias, Kenneth. Thank you. A ver si anda, puedo, a rato anda, a rato no anda. No sé qué es, parece que no. Ya está. ¿Dio o no dio? Está cargando. Está cargando. Es que ahí es el. Yo creo que la lamparita ya está. Sí, es la lámpara, mira. Un ataque al abuelo. Está mala, ¿no? Parece que Puede comentar y No se mueva, nadie. Bien. Trinitrato, dinitrato y mononitrato. Esa va a ser la clasificación, ahorita la vamos a ver. Causa de muerte, hasta ahora siguen siendo las enfermedades coronarias. Segunda causa de muerte, probablemente cáncer. Tercera causa de muerte relacionada
muerte súbita. El infarto no necesariamente me va a matar, según el calibre del infarto. Y fíjense ustedes, cuando un paciente se infarta, no se muere tras el infarto. Se muere luego de horas del infarto, porque viene la llamada repercusión. Anoten repercusión. Me van a leer para otra clase qué es repercusión. Y esto normalmente no lo hacen en los hospitales. Me explico por qué. Se infarta el paciente y queda el área infartada como área de penumbra. Ya. Después de eso, 24 48 horas viene la repercusión. Las demás arterias intentan ayudarte. Esa es la repercusión. Intentan tirarle colaterales que les llegue oxígeno. Es un mecanismo fisiológico normal. Entonces, sí, fue atendido el paciente, pusieron oxígeno, dilataron coronarias, lo están repercutiendo, le están haciendo más oxígeno en el área. ¿Qué va a pasar si le llega más oxígeno a esa área? Van a haber más radicales. Más radicales libres, y eso es lo que termina matando al paciente. Ahí el estrés oxidativo ahí. ¿Qué tengo que hacer en ese paciente? Aunque sea una sola ampollita de vitamina C, el norte molecular, dosis antioxidante hasta 10 gramos de vitamina C. De 10 gramos para adelante, que pueda hacer hasta 50 sin problemas, es prooxidante. Ella genera radicales libres y es otro tipo de problema. ¿Ya? Entonces, por lo menos una vitamina C que dona sus electrones y va a antioxidar el área. Porque lo que mata al paciente no es el infarto, es la repercusión. Insuficiencia cardíaca, una falta de oxigenación va a llevar a insuficiencia, angina, infarto, muerte súbita. Ya saben cuál es la clínica, no voy a entrar en detalle, el dolor retroesternal que puede ir hacia el brazo izquierdo, otro hacia el brazo derecho, pero no solo el izquierdo, y hacia la barbilla. A algunos solo le duele la barbilla o los dientes, y van al odontólogo. ¿Qué hago si me duele el diente? Y es un dolor irradiado, ¿ya? Hacia los dientes. Angina, esta me gusta más, estable. El paciente hace algo que desencadena la angina, que no sabe, desde un estrés hasta un ejercicio físico, una comida muy copiosa. Y la inestable, esto ocurre en cualquier momento, es la más difícil de controlar. Esta otra hay varias clasificaciones. Parecida a la de reposo sería la inestable, la de esfuerzo sería la estable y la mixta terminan siendo mixtas. ¿Qué es lo que tengo? Aporte, oferta-demanda, ya lo vimos eso, oferta-demanda y altar, oferta-demanda y altar. ¡Wow! Nitrato y nitritos, ¿para qué? Vasodilatador. Nitroglicerina es el trinitrato de glicerina. ¿Quiere decir la trinitrato de isosortina? El primero es trinitrato de glicerina. Trinitrato de isosortina, mononitrato, vamos a ver uno por uno, y el tetranitrato de 30 electrón que no lo usamos. Este se lo pueden olvidar, pero lo pueden nombrar. Antagonista de calcio, nifedipino solo en angina estable, ¿verdad? Y acá falta ofertar. Beta-bloqueante ya estudiado y no me puede faltar ni bien ponderado ante la tetranitrato. ¿Cuál es el último efecto farmacológico que se le atribuye a la aspirina? Además de analgésico, antitérmico, antiinflamatorio, doxicálica y antiagregante, que son cuatro. Antipirético. Antipoliposis. Para esos pacientes con tendencia a la poliposis genética familiar, disminuye la formación de puntos. Y el pólipo intestinal que no se extirpa en 5 a 10 años, seguro va a ser un cáncer. Seguro es seguro, es la empezar de velocidad de pólipo. Y hay familias que tienen poliposis y no les da clínica. Cuando de pronto el paciente te dice, tuve un sangrado de colon. ¿Qué es lo primero que tienes que preguntar? Bueno, hay que ver si no hay hemorroides, ¿verdad? Pero te dice, no hice nada, no hice un esfuerzo para defecar, no tengo varices hemorroidales,
la sangre era roja mutilante. O es un ciarecolo o es un pólipo que lo expulsaba el paciente. Ese paciente está obligado a hacer colonoscopia. Si se resiste el paciente, principalmente los hombres se resisten mucho a la colonoscopia, es muy sedada la colonoscopia, llegas al pólipo y se saca el pólipo, se lo extrae completamente y ya está, y lo resuelve que puede más adelante ser un cáncer. Ese paciente hace ese sangrado mutilante, si todavía dice no voy a hacerlo en otro mes porque no tengo recursos de la colonoscopia, le pide sangre oculta en ese. Todo paciente que por cualquier patología gástrica pedido sangre oculta en ese. O sea que la familia hay antecedentes del pólipo, siempre pide sangre oculta en ese. Todo paciente con sangre oculta en ese, endoscopia, colonoscopia, porque probablemente es un pólipo. Es antipoliposis del ácido acetil salicílico con apenas 100 miligramos. Vamos con los nitratos. El mecanismo de acción. Ellos liberan óxido nítrico. Óxido nítrico es nuestra molécula de vasodilatadora. Que estimula guanidina ciclasa, aumentando el GMP cíclico intracelular. Activa proteína quinasa que va a fosforilar varias proteínas, reduciendo el ingreso de calcio y haciendo la vasodilatación. Me van a decir solamente libera el óxido nítrico. Sí, libera el óxido nítrico, pero tengo que saber cómo funciona ese óxido nítrico. Activa guanidina ciclasa, aumentando el GMP cíclico. Proteína quinasa fosforilar proteínas. Si la fosforila disminuye el ingreso del calcio, haciendo la vasodilatación. Aquí está más bonito, o sea, todo de color, de manera de nutrición. Los nitratos tienen que tener importante que para que funcione el glucosilhidrilo. Los nitratos lo que van a hacer es actuar en glucosilhidrilo. El silhidrilo es azul. Se libera el óxido nítrico, guanidina ciclasa y activa la proteína quinasa y disminuye el ingreso de calcio, entonces tiene un efecto vasodilatador. También puede seguir la vía de la fosfoliesterasa. Esa vía de fosfoliesterasa va a terminar aumentando el ingreso del calcio. ¿Quién inhibe fosfoliesterasa? Disminuye el ingreso de calcio. El mecanismo de acción del siguiente capítulo, santinas, broncodilatadores que nos faltan. ¿Qué efecto voy a tener con nitrato nítrico? Ahora vamos a ver uno por uno. La liberación del óxido nítrico, vasodilatación. ¿A quién van a vasodilatar? Vénulas y arterias. Va a depender de qué. De la dosis. Va a depender de la dosis bajita. Preferencia por territorio venoso. ¿Cuál es la consecuencia si va a tener vasodilatación venosa en nuestro paciente? ¿Qué disminuye? Recarga, retorno venoso, perfecto. Mayores dosis las arterias finalmente va a ser más resistencia, disminuyendo carga. Ok, si viene vasodilatador arteriovenoso, según la dosis, cuando aumenta la dosis ya se pierde la selectividad para el territorio arterial y también venoso. ¿Qué va a pasar si yo disminuyo el calcio? Un colorizo del bronquio, ¿qué pudiera haber? No son broncodilatadores, pero disminuyen el tono. Igual que pasaba con los antagonitas de calcio. ¿Recuerdan? No eran broncodilatadores, pero disminuían el tono bronquial. A nivel gastrointestinal, disminuyen peristaltismo. A veces se usaban en tracto vinitrito, en el tracto biliar, cuando había vasoespasmo en el conducto de la vesícula biliar. Hoy ya tenemos los antimuscarínicos, esos farmacos. A nivel del útero, del urétere, en el útero
eso es inefectivo, es el intestino. El problema es que puede bajar mucho la presión y puede hacer taquicardia respiración a cualquier paciente. Y el ureter los vasodilata, entonces fácilmente los artritos van a poder pasar. Bien, ¿qué efecto farmacológico nos van a tener el tratamiento? Dosis dependiente, pequeña dosis, dilatación venosa, dosis ligeramente mayores, la dilatación arterial, dosis muy elevada hasta los vasos de resistencia. Hasta los vasos de resistencia. ¿Qué efecto va a producir? Si son vasodilatadores, disminuye presión arterial sistémica, resistencia pulmonar, y si hay vasodilatación importante, hay rubor, enrojecimiento, cefalea, mareo, líquidos en los oídos. Si la hipotensión es muy hermosa, muy marcada, el simpático actúa, taquicardia respiratoria. Si doy mucha dosis, la taquicardia va a ser importante, ¿ya? Y puede agravar angina de pecho. Por eso es que va a depender de la dosis adecuada para no tener su caso. Se comporta muy parecido a la hidroxipirina. ¿Quiénes eran las hidroxipirinas? Plecardipino, ¿qué ventaja tiene sobre el IFE, que es de la misma generación? No hay periodo de latencia. El periodo de latencia es desde que doy el fármaco hasta que empieza a actuar. Son dos cosas diferentes. A veces me dicen por motelor semividad larga, no, él tiene periodo de latencia largo. Su semividad no es tan larga. Nitroglicerina es liposoluble y extremadamente. Por lo tanto, la puedo poner en parche en la piel, la puedo poner sublingual, puedo dar por vía oral, puedo hacer supositorio en nitroglicerina. Tienen ampolla para la crisis. 0,5 a 10 microgramos kilo minuto. Si dice microgramos kilo minuto, ¿cómo lo voy a infundir? Con bomba de infusión. Con bomba de infusión, digerido, y voy recargando el goteo, la rueda de corte. ¿No? Yo voy a hacer la exquisita de 0,5, 0,6, 0,7. Una vez preparada ya tu solución, vas influyendo, vas controlando presión y vas controlando los síntomas de tu paciente que está conectadito a un monitor cardíaco. No puedes poner nitroglicerina sin todo eso. No puedes poner nitroglicerina, a no ser que sea un especialista en una ambulancia. Sí, en una ambulancia cardio, si es va a tener un monitor, porque acá el riesgo es que si la vasodilatación es mucho, la taquicardia refleja y está aumentando. Comprimidos, 400 microgramos, sublinguales también. Estos son de vía oral, estos son sublinguales. 400 microgramos es lo mismo que 0,4 miligramos. Los parches de 5, de 10 y de 15 de liberación sostenida. El parche de la ventaja es de liberación sostenida. Nunca poner un parche lavando la zona con agua caliente. Se lava la zona, se saca un poquito la cera que pudiera tener en la piel para que el parche se adhiera, lava y seca, pero no con agua hirviendo, porque el calor hace que se libere más rápido y pueda haber una liberación rápida. En su absorción por la vía que quieran. ¿Por qué? Porque es liposomal. Pero una vez se absorbe, el fenómeno del primer paso de la medida no tiene bajo fenómeno, pero se medidas cortas. Por eso es que probablemente el parche o sublingual sea amplio volumen de distribución, su metabolismo es hepático, comienzo de acción. El sublingual es inmediato, es casi como poner el endovenoso. El vía va a durar de 30 a 60 minutos, el endovenoso en un minuto ya tengo el efecto igual que el sublingual.
El que llega rápido se va rápido. Nos va a durar 1 hora su efecto. Este nos va a durar de 3 a 5 y este minutos. Casi que se biotransforma conforme va llegando y actuando. ¿Cómo vamos a dosificar? No voy a entrar en mucho detalle, ¿ya? Porque esto es de un especialista. Debajito de la lengua me va a durar poco tiempo. Eso me da tiempo para llegar a tercer nivel. Hay que llegar a un hospital mínimo de segundo nivel, ¿no? El parche se va a liberar lentamente. O sea que los que usan parche ya están medicados, que te va a controlar 24 horas. Todo paciente con angina debe recibir siempre su medicación, sí. Su antagonista de calcio, su beta bloqueante, su aspirina. Esto voy a usar en una crisis. ¿De acuerdo? O sea que el que tiene angina, yo tengo que bajarle su trabajo cardíaco, tengo que mejorar su riesgo coronario, su antagonista de calcio, su beta bloqueante, que la presión no esté alta, ácido acetil salicílico. Y lo que estoy viendo de nitrato y nitrito es para una crisis. ¿Qué objetivo voy a tener? Que no tenga crisis. ¿Y la crisis cómo llega? Dolor precordial, irradiado, puede llegar hasta el 5P y el infarto, ¿no? O sea que lo que voy a hacer con la medicación de base es evitar que venga la crisis. Nitroglicerina para la crisis. La nitro, los otros los puedo usar en tratamiento que no sea crisis. ¿Ya? Acá voy a pasar un poquito rápido porque son muy productos. Sin nitrato de glicerilo. Eso le puedo dar a mi paciente en vía oral en tratamiento de angina, sí. El anterior solo para crisis, en mi vida corta, pues. Acá le puedo dar en vía oral. Le voy a dar en vía oral, bajo fenómeno de primer paso, amplia distribución y sus mismos metabolitos activos. Esta nos va a durar mayor número de horas, la excreción es renal. Sí lo puedo usar, dinitrato de glicerilo en tratamiento. ¿A quién voy a usar en crisis? La nitroglicerina, por la vía que la pueda administrar. El mononitrato tiene su ventaja, se me vida un poquito más larga. Eso para pongo trinitrato de glicerilo, debe pasar a DIT y debe pasar a mono. El mono es el activo. Y este es mono. ¿Cuánto de biodisponibilidad? 100%. No necesita biotransformarse, ya está activo. Esa diferencia era importante. ¿Ya? Trinitrato tiene que pasar a DIT y de DIT a mono. ¿Quién es activo? Mononitrato. Con una biodisponibilidad al 100%. Su distribución amplia como todo, ¿por qué, profesora? Porque es liposoluble, pero no se acumula. Es liposoluble, pero no se acumula. Sus metabolitos de él, ya muchos son inactivos. Los anteriores eran todos activos porque tenían que pasar a mono. Este mono es activo y de ahí se inactiva. Sus metabolitos se van a ir inactivos. Si en mi vida 5 horas podemos administrarlo para 8 horas. En algunos pacientes hasta cada 2. Ahí está su farmacocinética. Solo voy a mirar su tiempo, cuánto demora en empezar y cuánto va a durar. Nitroglicerina endovenoso, en 1 minuto incluso ya tengo el efecto y dura nada. Cierro la bomba de infusión y ya no hay efecto. Es lo que le decía de los pacientes. De poner la nitroglicerina y la vasodilatación hace que no le duela nada, es mágico. ¿Qué me puso, doctor? ¿Morfina? Te dice. Solo nitratina, una nitroglicerina. Cierran la llave para escaparse. 2 a 5 minutos, vuelve toda la clínica florida. Este fármaco, mientras está entrando, va a hacer efecto. Lo cierra y va a durar no más de 5 minutos. ¿Se entendió? Sí. La nitroglicerina sublingual demora un poquito más que la oral, pero te saca de la emergencia y dura un poco más. Nitroglicerina oral demora. ¿De qué va a depender que la nitroglicerina demore más o menos en llegar a la sangre? De la comida.
tengo la panza vacía, en 5 minutos llega. Si son más abuelitos, es un poquito más lento, 15 a 20. Pero si yo acabo de almorzar y me viene la crisis y me tomo mi pastilla, tiene que abrirse el píloro. Y de ahí tiene que pasar. Ese es el problema. Pero ella va a durar más horas. Un parche 24 horas fácil. O sea que este parche lo puede tener para su crisis nada más. Dinitrato sublingual empieza a vía oral no es de sublingual, acción rápida y dura menos que si yo lo tomo en vía oral, que es más lento para empezar a actuar, pero va a durar más. Y el mononitrato hasta 10 horas puede durar. Obviamente lo hacemos cada 8 o cada 12. El mononitrato. Bueno, a ver, ¿qué reacciones adversas pueden haber si es vasodilatado? Hipertensión ortostática. Hipotensión, cefalea, enrojecimiento, rubor, mareo, pítidos en los oídos. Hipotensión trae debilidad, mareo, taquicardia con pensafolia. Puede haber reflejamente un síncope o taquicardia tiene derecho. Dosis elevada, si la hipotensión es grave, olvídense, síncope. Viene precedido de vómito, un poquito visión borrosa, puede ser una metahemoglobinemia. Estos fármacos tienen dos características. Yo doy mi nitrato nitrito, el efecto es bellísimo, y de pronto el tercer día, como que no le di nada más, nada es nada. Nitrato y nitrito pueden hacer tolerancia rápida. ¿Qué es tolerancia rápida? Taquifilaxia. Taquifilaxia. ¿Qué es taquifilaxia? Que la célula se acostumbre muy rápido al fármaco. Ayer respondían y hoy no. Los receptores se vuelven silenciosos de una pasada. Cuando la tolerancia es rápida, es taquifilaxia, retira el fármaco. En 24 a 48 horas lo vuelves a poner y responde como si nada. Eso tiene nitrato nitrito en su característica. Ya, taquifilaxia o tolerancia rápida. Y él se une a la hemoglobina y en muchos pacientes hace metahemoglobinemia. Generalmente, ¿qué paciente? Con déficit de nicotinamida, adenina, deshidrogenasa, metahemoglobina reductasa. No se rían, esta es importantísima, es una reductasa importantísima. Que la tienen los glóbulos rojos, no es importante. Esta sí se la voy a preguntar. Nada, le van a decir nicotinamida, adenina, deshidrogenasa, metahemoglobina reductasa. Hay una metahemoglobinemia por la acción oxidante del nitrito sobre la hemoglobina, oxida la hemoglobina y ella no tiene cómo defenderse porque su reductasa la tiene baja. La metahemoglobinemia. Este efecto adverso importante es la tolerancia rápida. Insuficiencia respiratoria poco frecuente. ¿Por qué hay irritación y eritema local y sensación de quemazón? Tolerancia rápida, más frecuente en las liberaciones sostenidas, en los parches. Yo creo que este parche vino vencido, dijo, me dice la madre. ¿Por qué, mamá? Porque tras que yo me lo ponía me aliviaba y ahora no es tolerancia rápida. Hay que dejar de usar el parche 48 horas y recién volver a usar. El paciente es quien lo dice, si no, no nos damos cuenta. Porque él sabe que ponía el parche y le bajaba el dolor que ponía. 24 a 48 horas la tolerancia y desaparece en corto periodo de tiempo. Incluso el libro te dice 8 a 12 horas. Solamente 24 a 48. Tolerancia cruzada entre ellos, sí. Si está usando nitro, la tolerancia es para el dinitrato, para el trinitrato, para el mononitrato. Se pierden las sensaciones amargas y saladas, probablemente porque se eliminen por la papila gustativa, mas no es usual. Dosis. Vamos
Vamos con la nitroglicerina endovenosa. Esta es para una emergencia. 20 a 100 microgramos minuto. Si la misma nitroglicerina es de parche, 5 a 20 miligramos para liberarse en 24 horas. Si es de vía oral, 2.5 a 10 miligramos cada 6. No se las voy a pedir la próxima. Cuando la necesiten la buscan porque mañana se la van a olvidar. Pero sí saber cuándo uso cuál. A veces lo que tengan, ¿no? Sublingual, 0,2, 0,8 miligramos, que son 200 a 800 microgramos cada 3 horas. Mononitrato, dinitrato, este es más usado como tratamiento de angina. No en crisis el dinitrato. En crisis el mononitrato va muy bien y la nitroglicerina obviamente. ¿Para qué vamos a usar nitrato y nitrito? Angina, la que quieran, estable, inestable, reposo, crisis. En IAM, el infarto es fármaco de oro. Solo que en el infarto tenemos que saber si el infarto es isquémico o trombótico para ver su tratamiento. Si es trombótico, tengo que hacer fibrinolis. Si es isquémico o vasoespástico, solo el vasodilatador. Siempre su aspirina y si hay mucho dolor, morfina. Si la saturación baja de 96, oxígeno. Ya es el tratamiento del infarto. En hipertensión lo puedo usar sí, el dinitrato. En espasmo esofágico también. Ese paciente está comiendo, hace un espasmo en su esófago y se ahoga, tiene todos los síntomas de un infarto. Y el problema es esofágico, que su esófago hace. El problema es que si él no es hipertenso, le baja mucho la presión. Y lo tiene que tomar para cubrir 24 horas. A veces lo que hacen es entrar y le inyectan botox. Entonces, si hay botox, ya no puede contraerse esa fracción del esófago. Le dura de 3 a 6 meses, a veces 0. Hipotensión controlada en cirugía también. Interacciones, esto me interesa mucho. La que más me interesa es la última. Sildenafil, ¿por qué? Porque nadie lo compra con receta médica. Para la impotencia, porque llena los cuerpos cavernosos, favorece la erección. Para impotencia por déficit de erección. El paciente lo toma, va y lo compra, se toma unos tragos, se olvida que toma nitrato, nitrito, nadie le preguntó nada ni lo leyó. El alcohol es vasodilatador. Nitrato, nitrito, vasodilatador. Y el sildenafil, revasodilatador. ¿Qué le puede pasar? ¿Por qué se muere este paciente? En un shock. A ver, piensen con la cabeza. La taquicardia refleja y hace el infarto y ahí sale en el noticiero. Ahí sale en el noticiero y resulta que el paciente se había automedicado el sildenafil. Se había tomado, pero no tomó más de 2 copas de vino suficiente. Con 2 copitas de vino y él venía tomando nitrato nitrito. Toda vez que se prescribe nitrato nitrito al paciente hay que decirle ni media copa de alcohol, menos que un sildenafil. Habrá quien te dice prefiero morir en la lucha. ¿Cómo es en la vida? Eso ya depende de cada uno, pero el paciente tiene que saber. Más de uno te contesta, a ver, doctor, prefiero morir en la dieta. Sí lo tiene que saber. Ahí habrá que tomar otras precauciones si él va a tomar un sildenafil y es una angina estable. ¿Ok? Ahí por lo menos 24 horas en su nitrato nitrito. Ojo que estos fármacos, está ya tadalafilo, ¿en qué mejoraron ellos? El mecanismo de acción inhibe fosfodiesterasa, es el mismo para todos. El tema es que ya se vivirá mucho más rápido, ¿no? Entonces, para 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas, 3 días. ¿Cuántas horas? 72. ¿No? Entonces ya le llaman T12, T24, T48. Es la diferencia. Entonces, eso es lo que más ejecuta la presión arterial del paciente, ¿verdad? Sildenafil contraindicación absoluta. El alcohol le aumenta cualquier otro antihipertensivo. Esta es pequeñita,
solita, no diré huérfana, pero se ha aprendido a los nitratos y nitritos. ¿Por qué? No es nitrato ni nitrito, pero se comporta como si fuera. ¿Ya? Es un profármaco. Se biotransforma y al biotransformarse libera óxido nítrico. Entonces el mecanismo de acción va a ser igual a nitrato nítrico, está pegadito. Es vasodilatador venoso y después arterial. ¿Qué ventaja tiene? Léanme aquí antes que se vayan y se duerman. Efecto Ok, efecto antiagregante plaquetario. Ya no necesitas hacer ácido acetilsalicílico. Se puede usar profilaxis, o sea, para evitar la crisis, sí. 2 miligramos cada 8, cada 12 horas. ¿Qué ventaja tiene? No hace tolerancia, igual que nitrato y nitrito. Ellos hacían y este no hace. Y de yapa es antiagregante plaquetario. Y con un beta bloqueante va muy bien, es una buena combinación. Uno vasodilatador y el otro disminuye el trabajo cardíaco. ¿Listo? Nada más. Oxidorina 2 miligramos cada 8, cada 12 horas. No es nitrato ni nitrito, pero cuando se biotransforma actúa igual. 2 ventajas: antiagregante plaquetario y ¿cuál es la otra? No hace plaquetaxia. Dante. El que viene en forma de. Para hacer igual el libro de Flores dice que primero tiene que masticar bien La morcidomina. Depende de la. El trinitrato en una emergencia, si no tenés una vía endovenosa. Entonces le decimos que No, tenés que ver cuál tenés. Si dice sublingual, si dice vía oral. A ver, silencio, esto es importante porque en Bolivia nos las arreglamos con lo que tenemos, ¿no? El que dice sublingual de la nitroglicerina coloca debajo de la lengua y está adecuado. Pero a veces viene el comprimido de vía oral y estás en tu emergencia, no tenés nitroglicerina ni tenés una pinche vía, estás en la provincia. Y sí hay este trinitrato de vía oral. Cortas la mitad, no le vas a dar toda la dosis. Mortereas bien. Si yo, ¿sabes lo que es un mortero, no? Sí. Como un tacú. Sí, pero es de porcelana. En farmacia te matan si decís un mortero, por favor. Ahí se fabricaron los primeros fármacos, por farmacotecnia. Y agarran el mortero o una cucharita y encima la otra, ¿no? Y lo aplastan. No le van a dar toda la dosis. Porque lo pueden poner ese polvo ya liofilizadito, ya aplastado, no necesita liberarse, ya lo liberaron ustedes. Debajo de la lengua, ¿por qué lo puedo usar? Porque es muy liposoluble. Te saca, te va a durar poco tiempo, hasta eso traslada al paciente, o se toma, si él tomaba otro fármaco, que lo tome y hasta eso hace efecto. ¿Qué es lo ideal? Que no nos haga crisis de angina. Ya, las que son inestables son las más complejas. Pero lo ideal es medicar al paciente para que no entre a crisis. ¿Está bien? Bueno, criaturas, mañana nos vemos en práctica. Oral les voy a tomar porque no están razonando nada. De aquí para atrás todo. Esto no es porque van a decir, claro, el día antes la profesora nos da el tema y nos lo toma. Lo que estudiamos hasta el jueves pasadito, ¿ya? El jueves toma. El jueves hasta hoy día el examen. Hasta la semana anterior para que no sean diferentes a los otros. Todo eso se fija. El día jueves empiezo respiratorio. Voy a avanzar rapidito porque ya avancé broncodilatadores, agonita beta 2 mayor a beta 1, ya avancé antimocarínico, hipatropio, oxitopio, tiotropio, Los nuevos santina. beta-bloqueantes también. Están contraindicados los beta-bloqueantes. No, los nuevos. No los damos como broncodilatadores, porque va a bajar trabajo cardíaco y va a bajar presión. Como broncodilatador no, sí para una parte. Hipertensión. Eso, y de ahí no nos vemos hasta el retorno de las vacaciones. Son 2 semanas y yo me tomo una de conferencia.
Alguien que me apague